Estás comenzando a dibujar y cuando deseas imprimir tus dibujos son un desastre como esto. Has buscado miles de videos y nadie te ha dicho cómo hacer para dejar que se te pixelen tus dibujos. Bueno, si esa es tu duda y no sabes qué tipo de tamaño utilizar para que no se te vean pixelados como este dibujo que tengo acá, estás en el canal correcto. Entonces, si tienes esa duda, quédate a ver este video. Antes de decirte qué tamaño de lienzo usar, es importante que sepas por qué debes utilizar un tamaño de lienzo específico. Cuando yo comencé a dibujar, este fue uno de los primeros dibujos que hice, mis dibujos se veían completamente pixelados a la hora de hacerle zoom. Si ves, esta es una flor que cuando mandes a imprimir o yo desee imprimir o enviar para algún tipo de trabajo, de por sí, cuando ya está lejos, ella se ve pixelada. Y si hacemos un poquito zoom, digamos que se ve peor, se ve súper pixelada. Para aquellas personas que no saben qué es píxeles, Procreate funciona a partir de píxeles, es decir, como las fotos, ¿ok? Que a la hora de hacerle zoom se ven pixeladas si no están tomadas en un tamaño adecuado, en este caso si no están dibujadas en un tamaño adecuado. Esta, por ejemplo, si quieres ver la información de en cuál estás dibujando, te puedes ir aquí y puedes ir a la parte de Canvas información, vas a la parte de dimensiones y aquí te indica en qué dimensiones está dibujado. En este caso está de 9 pulgadas por 6.8 pulgadas y al parecer es muy pequeño para el tipo. Más o menos debe ser alrededor del doble de pulgadas y ya te voy a decir entonces cuáles las indicaciones que debes utilizar para que no se te vea tan pequeño. Entonces, por lo general, si quieres crear un nuevo canvas, yo por lo general el tipo de lienzo que estoy utilizando es tamaño cuadrado porque es el tipo de dibujo que yo trato de hacer y lo estoy haciendo en un tamaño de 14 por 14 pulgadas o mínimo de 10 por 10 pulgadas. Entonces yo lo tengo aquí, este es el tamaño que yo utilizo de 10 por 10 pulgadas. Si quieres el canvas información, nos vamos aquí a las dimensiones y fíjate que es prácticamente el doble de píxeles. Aquel estaba alrededor de 2000 píxeles por 2000, este está en 4000 por 4000 y de 14 por 14 pulgadas. ¿Por qué debe ser así? Ahora te voy a mostrar cuál es la diferencia entre ese tamaño que yo estaba utilizando y este tamaño. Si nos venimos para acá y quieres comenzar a dibujar, voy a agarrar cualquier pincel y vamos a colocarlo color negro y vamos a colocarle un tamaño. Fíjate que pues lo voy a dibujar acá y te voy a mostrar cuál es la diferencia. Fíjate que si le hago zoom a esta línea que acabo de hacer aquí, fíjate que la diferencia es bastante y eso que le estoy haciendo bastante zoom, no se ve pixelada como la anterior. Obviamente si haces mucho zoom se va a ver pixelada, pero como el tamaño de este lienzo es más grande, a la hora pues de imprimirlo o enviarlo a imprimir no vas a tener problema. Esta es la manera en que yo hago absolutamente todos mis dibujos, es decir, utilizo, fíjate que si me voy para acá, este dibujo que yo utilicé para crear uno de mis diseños es exactamente el tamaño que yo te indiqué y a la hora de yo poderlos imprimir es un tamaño adecuado. Fíjate que al hacerle zoom él no se ve pixelado y voy a poder enviarlo a imprimir. Ahora, ¿cuál es la diferencia si te tomas un canvas más pequeño o uno más grande? Lo único que va a variar aquí, la información como yo te dije va a ser esta, pero las capas, es decir los layers van a ser, se van a minimizar. Si tomas un tamaño de lienzo más pequeño vas a tener más capas para utilizar. Si tomas un tamaño de lienzo más grande vas a tener menos capas para utilizar. Eso también va a depender del iPad que tú tengas. Si es un iPad Pro te va a dar más capacidad, si es un iPad Air como la que yo utilizo te da menos capacidad. Por cierto, si tienes duda de qué iPad comprar a la hora de dibujar, si estás comenzando, te dejo un link en la parte de la descripción de arriba para que puedas ver ese video. Bueno, continuando, entonces fíjate que este tiene 26 capas y es suficiente para lo que yo necesito, es decir, no voy a utilizar más de 26 capas, o sea que si utilizas ese tamaño de lienzo que yo te estoy indicando,
va a estar súper bien y lo vas a poder dibujar. Asegúrate por favor que tus dimensiones estén en esto que te estoy indicando y que estén en 300 dpi. Como sugerencia también puedes utilizar de 10 pulgadas por 10 pulgadas, asegurándote que siempre esté en 300 dpi. Eso te da alrededor de 3000 píxeles por 3000 píxeles. Entonces también es un buen tamaño. En resumen, es bueno entonces que utilices el tamaño de 10 pulgadas por 10 pulgadas como mínimo canvas para utilizar. Asegúrate que esté en 300 dpi, 10 por 10 y 3000 por 3000 pulgadas. Bueno, ustedes no tienen que colocar todas las unidades, solamente tienen que colocar esta opción o colocar la opción de píxeles. En este caso es 3000 por 3000 píxeles. El que yo normalmente utilizo, como les dije, va a ser de 14 por 14 pulgadas, como ya les indiqué, y si nos vamos en la dimensión va a ser de 4200 por 4200 píxeles y 14 pulgadas por 14. Y si lo que quieres utilizar es un tamaño, digamos del tamaño del screen de la pantalla, vas a poder utilizar en este es el que yo utilizo, está en 7016 píxeles por 4961 píxeles. Aquí está en centímetros, pero bueno, es porque yo lo creé en píxeles al principio, así que igualito pueden hacerlo, es lo mismo a la hora de ustedes crear su tamaño del pincel por 300 dpi. Ahora, si lo que se están preguntando es cómo van a crearlo, ustedes se van aquí al signo más y lo que tienen que hacer es nuevo canvas, y en el nuevo canvas ustedes le van a poner las propiedades. En este caso, él les pregunta en píxeles y los dpi y aquí el número de capas se los da él directamente. Si ustedes quieren colocarlo en píxeles, se van a la parte de acá, o si quieren introducirlo como inch, se van a la parte de acá. Entonces no tienen problema aquí en centímetros, aquí en milímetros, pero el que yo por lo general lo utilizo es inches o píxeles. Entonces aquí introducen la cantidad de inch que yo les indiqué o la cantidad de píxeles que yo les indiqué. Lo dejan en 300 dpi. Si no lo tienen en 300 dpi, simplemente ustedes lo pueden cambiar, y el número de capas, si se dan cuenta, se los da la misma el mismo Procreate. Ese no lo pueden cambiar porque él les indica dependiendo del tamaño cuáles son las capas, y simplemente lo crean y listo, tienen su nuevo canvas. Bueno, espero les haya gustado este video. Si se dan cuenta, este es uno de mis dibujos y está dibujado en las dimensiones que les indiqué. Si se dan cuenta, al hacer zoom él no se ve pixelado. Asegúrense entonces de tomar el tamaño perfecto para sus lienzos, porque si no van a tener que volver a rehacer su dibujo. Y si tienes algún tipo de dudas adicionales, déjame en la cajita déjame en los comentarios para yo contestarlo, o si tienen otro video que necesiten que yo haga, también estoy aquí. Recuerden que este canal está hecho para aquellas personas que desean comenzar a crear hermosos diseños y están completamente perdidos, respondiendo cada una de esas preguntas que yo me hice cuando estaba comenzando a crear diseños y a dibujar en mi iPad. Entonces suscríbanse a mi canal, y ahí les dejo también mis redes sociales si tienen alguna pregunta, y también les dejo una clase de Skillshare, se las comparto por abajo si desean revisarla, porque está súper bien, en el cual creo hermosos patrones repetibles como el que les estoy mostrando, y lo pueden luego convertir en productos. Está súper bueno esa clase. Bueno, no les quito más su tiempo, espero que les queden súper lindos todos sus diseños y sus dibujos en Procreate.